Capítulo 4. Notas. Véase el final del capítulo para consultar las notas. Texto del capítulo. Chloe estuvo nerviosa durante los 2 días siguientes, pero Lila no mostró ninguna intención de vengarse. Claro que podía atribuirlo simplemente a que tenía razón. Lila era incapaz de arruinarle la vida en un solo día. Sin embargo, su mente hiperactiva también había barajado cientos de posibilidades, desde que Lila estuviera sembrando las semillas de su plan maestro hasta que, deliberadamente, no hiciera nada para provocar la paranoia de Chloe. Si se trataba de esto último, lo estaba consiguiendo a la perfección. Al menos había recuperado a Sabrina. La chica parecía decidida a compensar el haber trastocado la agenda de Chloe, y Chloe no se quejaba de tener de vuelta a su segunda mejor amiga, aunque ésta no pudiera evitar alabar las virtudes de Lila cada 10 minutos. Uy. ¿Te conté que Lila ha estado nadando con delfines? Molestamente plausible. Por lo que Chloe había averiguado, la madre de Lila era diplomática y habían viajado a varios lugares del mundo. Chloe, ¿sabías que Lila era una maestra de Kung Fu hasta que resultó gravemente herida en una pelea? Ridículamente falso. Lila no había dado ninguna señal de poseer habilidades que no le hubieran sido otorgadas por la acumatización, con la única excepción de sus rápidos reflejos para atrapar la servilleta que Marinette le había lanzado. Lila conoció a Jaged Stone, e incluso le escribió una canción. Si hubiera sido cualquier otra persona, Chloe lo habría desmentido al instante. Pero Jaged era famoso por su interacción con los fans. De hecho, hasta Marinette lo había conocido y le había diseñado esas gafas de sol tan llamativas de la Torre Eiffel. Claro, era un invitado frecuente de Papa, así que podía preguntarle fácilmente y refutar lo que decía Lila. Aunque tenía la impresión de que no le caía muy bien, simplemente porque ella prefería la música de Xi. Siempre había encontrado el sonido de Jaged demasiado estridente y caótico comparado con la cuidada producción de Xi. Durante todo el día, Chloe tuvo que soportar la sucesión de mentiras con las que Lila había adoctrinado a Sabrina y, presumiblemente, al resto de la clase. Llegó un punto en que Chloe ya no sabía qué era verdad y qué no, con tantas mentiras plausibles y alguna que otra verdad. Lila, en efecto, había ganado una vez un concurso y se había llevado un año de arribo. La percepción de la realidad de Chloe estaba tan distorsionada que tuvo que pasar varios minutos en un rincón tranquilo, intentando desesperadamente ordenar sus pensamientos. Por primera vez en años, Chloe se sentía fuera de control de la situación, y no le gustaba nada. Aunque le costaba admitirlo, Lila tenía la ventaja. Podía actuar con libertad, mientras que Chloe solo podía reaccionar ante las travesuras de la morena. Dicho esto, había dedicado gran parte de su tiempo libre ese día a reunir pruebas para usar contra Lila, diversos testimonios que pudieran desmentir algunas de sus mentiras más ridículas. Lo que la había llevado a donde estaba ahora, escondida bajo las escaleras al final del día, esperando a Lila. Además de su investigación, Chloe había estado siguiendo discretamente a Lila y tomando nota de cada historia que contaba. Había reservado tiempo para revisar y organizar las notas, con la esperanza de que todo valiera la pena y que el análisis detallado arruinara la reputación de Lila. Claro que, a diferencia de Lila, Chloe no era una villana. Una vez que los intentos de venganza de Lila fracasaran y perdiera su influencia sobre la clase, Chloe podría ayudarla a mejorar. Al fin y al cabo, eso es lo que debe hacer un héroe. ¿Qué estás haciendo? Una voz cortante interrumpió los pensamientos de Chloe, descarrilándolos e irritándola lo suficiente como para prepararse para lanzar toda su furia contra quien se atreviera a interrumpirla. Resoplando y preparando su silenciosa pero mordaz diatriba, se giró para encarar a su interrogadora, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta al encontrarse cara a cara con Marinette, que estaba demasiado cerca para su comodidad. Reprimiendo un grito de sorpresa, Chloe retrocedió de un salto mientras Marinette seguía hablando. Llevas 10 minutos merodeando por aquí. ¿Qué tramas? Chloe resopló con desdén, alzando la nariz hacia la chica e intentando recuperar la compostura. No es asunto tuyo. ¿Me estás espiando o algo así? La acusó, apenas consciente del ligero rubor que le subía a las mejillas por haber estado tan cerca de Marinette. Dada tu tendencia a meterte con la gente y acosarla, diría que definitivamente es asunto mío como representante de la clase. Marinette se cruzó de brazos con severidad, con un destello de acero en la mirada que hizo que el corazón de Chloe diera un vuelco. Para que lo sepas, no soy así y nunca lo he sido, se burló, apartando la mirada de vez en cuando para vigilar a Lila. ¿Ah, en serio? Entonces, ¿por qué te pasaste 3 minutos gritándole a Alex?
Llegó tarde a devolver los libros a la biblioteca y todos sabemos que la señora Laborde es demasiado pasiva para decir algo. ¿Qué más podía hacer? Protestó Chloe. Si Alix no quería que la pusieran en su sitio, debería haber sido más organizada. Eso no te da derecho a gritarle, insistió Marinette, sin apartar la mirada de Chloe. No es que lo haya hecho sin motivo. De hecho, nunca le he hecho nada a nadie sin una buena razón, insistió la rubia, entrecerrando los ojos ante aquella chica tan irritante. ¿Te suena de algo que me hayas estado molestando durante 4 años? Replicó Marinette con sarcasmo, y algo en su tono insolente encendió la sangre de Chloe. Sabes perfectamente lo que has hecho para merecer ese trato, Marinette Dupin-Chen, siseó entre dientes, acercándose un paso más a la chica. Cada vez que has llegado tarde. Cada tarea que no has entregado. Cada vez que te has negado a comportarte como una niña buena, sabías perfectamente lo que estabas haciendo y lo que yo tenía que hacer para mantener el orden. Marinette parpadeó confundida mientras asimilaba las palabras de Chloe. ¿Yo qué? Pero Chloe no estaba interesada en excusas, ya había terminado. Déjame en paz, espetó, y se dio la vuelta para alejarse, sintiéndose increíblemente satisfecha al ver cómo su cabello le golpeaba la cara a Marinette. Al salir de debajo de las escaleras, no prestó atención a dónde iba y chocó con Lila, haciendo que ambas cayeran al suelo. Uf. Fíjate por dónde vas. Gritó, separándose de Lila y comprobando que su ropa no se hubiera estropeado con la caída. Oh no, lo siento mucho, Chloe. ¿Estás bien? La voz de Lila denotaba compasión y disculpa, pero su expresión, que solo Chloe podía ver, era de pura malicia. Chloe se puso de pie a toda prisa y se sacudió la ropa, apartando la mirada. La mirada penetrante la incomodaba profundamente. Bueno, asegúrate de que no vuelva a suceder, dijo con altivez, alejándose apresuradamente. Miró por encima del hombro y vio a Iván y Milene mimando a Lila y lanzándole miradas de desaprobación, pero le agradecerían cuando lo arreglara todo. Sin embargo, lo que realmente le llamó la atención fue la mirada que Marinette le dirigía. Una extraña mezcla de sospecha y algo que Chloe no lograba identificar del todo, pero que le hizo sonrojar, así que apartó la mirada rápidamente y salió corriendo del edificio. Hola Chloe. ¿Qué te pasa? Preguntó Sabrina, trotando un poco para seguir el ritmo de las largas zancadas de Chloe. Solo quiero llegar a casa, respondió, sin mirar atrás, abriendo la puerta de su limusina e indicándole a Sabrina que subiera primero. La pelirroja, sin embargo, se detuvo, mirando a Chloe con curiosidad. ¿Qué? Espetó, molesta por la demora. Nunca me dejas entrar primero y siempre me haces abrirte la puerta. La rubia parpadeó varias veces, estupefacta, antes de sacudirse y señalar de nuevo la puerta. No es para tanto, resopló Sabrina cuando finalmente accedió y se subió al vehículo. No puedes decir que no hago nada por ti. Jamás diría eso. Exclamó Sabrina horrorizada ante la sola idea mientras Chloe subía al coche tras ella y este arrancaba. Haces muchas cosas por mí. Me compras ropa y joyas bonitas, me haces esos bonitos juegos de apuntes codificados por colores y me ayudas a estudiar para los exámenes. Chloe hizo una mueca mientras Sabrina enumeraba las diversas cosas que creía que su amiga hacía por ella de buena fe. En realidad, la mayoría eran disculpas por hacerla soportar sus peculiaridades. Chloe sabía que no siempre era fácil llevarse bien con ella, y aunque siempre buscaba el bienestar de todos, Sabrina merecía algún tipo de recompensa, sobre todo por ser su mano derecha indispensable. Lila me estaba contando hace un rato cómo escaló el Mont Blanc. Aunque su paciencia con dicha mano derecha se estaba agotando. ¿En serio? Preguntó Chloe con expresión inexpresiva, esperando que Sabrina se diera cuenta de su profundo desinterés por el tema, a pesar de que era una prueba más contra Lila. Oh, sí, y bajó esquiando todo el camino. Ya veo. La conversación continuó así durante varios minutos. Sabrina divagaba sobre las supuestas hazañas de Lila y Chloe respondía con lo mínimo indispensable, mientras mentalmente repasaba todas las historias solo para pasar el rato. Francamente, Chloe quería olvidarse de que Lila existía en ese momento para poder irse a casa y disfrutar del fin de semana. Por suerte, la limusina se detuvo frente a la casa de Sabrina y la pelirroja pasó por encima de Chloe para salir. Gracias por traerme, Chloe. Exclamó alegremente. Nos vemos el domingo. Y con eso, cerró la puerta de golpe y se dirigió a la puerta de su casa mientras la limusina se alejaba y su ocupante por fin podía respirar aliviada. Por fin podía disfrutar de un poco de paz y tranquilidad. Tenía todo planeado para un fin de semana perfecto y nada que la molestara.
El domingo por la tarde, Chloe tarareaba alegremente, con las piernas en el aire, tumbada boca abajo en el sofá, hojeando el último tomo de Pretty Girl Tensi, Justice Stars. No era su serie favorita, ni mucho menos, pero tenía buenos personajes, aunque la trama fuera bastante predecible. Justo cuando llegaba al punto en que Haruka estaba a punto de declararse a su enamorado y sentía la emoción a flor de piel, sonó el teléfono de su habitación. Suspirando con leve irritación, marcó cuidadosamente la página y cogió el teléfono. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Preguntó, intentando disimular su enfado por la interrupción. Disculpe la molestia, señora, pero hay alguien que quiere verla. Dice que es una amiga del colegio. Había cierto escepticismo en la voz del portero que Chloe prefirió ignorar mientras miraba el reloj. Sabrina había llegado temprano, pero quizás aún intentaba compensar el haberla abandonado a principios de semana. Que suba, por favor, respondió, y colgó el teléfono antes de volver a su manga. Un minuto después, llamaron a la puerta y Chloe se levantó para abrir. No había necesidad de esconder su manga como hacía con nadie más que con Adrien. Al fin y al cabo, Sabrina había sido quien lo había conseguido casi todo. Sin embargo, se sorprendió cuando, en lugar de la pelirroja que conocía, una chica morena y molesta la abordó sin parar, balbuceando. Vale, me ha estado molestando todo el fin de semana. ¿Qué quieres decir con mantente en mi carril y pórtate bien? Chloe murmuró en silencio durante unos segundos mientras Marinette paseaba por la habitación. Simplemente no te entiendo. Hiciste los 2 trabajos de química sin quejarte, incluso menos. Y luego me dices que no eres una acosadora y que nunca le haces nada a nadie sin una buena razón. Y para colmo, por algún motivo estás acosando a Lila. Es que no lo entiendo. Fue entonces cuando Chloe recuperó la voz. ¿Qué demonios crees que estás haciendo irrumpiendo en mi habitación así como así? Gritó indignada, ignorando el jadeo de Marinette ante su lenguaje soez. ¿Qué demonios crees que te da derecho a cuestionarme y a preguntarme qué hago? La ira se reflejó en los ojos de Marinette y comenzó a gritarle de vuelta. Por la misma razón que crees tener derecho a meterte con la gente, porque dices que estás manteniendo el orden. ¿Qué sentido tiene eso? Chloe se estaba enfadando mucho, cerró la puerta de golpe, se acercó a Marinette y se le plantó cara a cara. Sabes perfectamente de qué se trata, dada tu habilidad para arruinarlo todo. Horarios, rutinas, asegurarte de que se cumplan todas las reglas y que todo esté en su sitio, escupió, ignorando la vocecita en el fondo de su mente que le recordaba que las ideas de orden de su madre habían sido erróneas. Y todo funciona a la perfección. La gente ya no grita en clase, ¿verdad? Esa era yo, porque la señora Bustier es demasiado educada para detener ese comportamiento. Todos entregan sus tareas a tiempo gracias a mí, y ahora no reciben castigos, que son una pérdida de tiempo valioso para los profesores. Todo lo que hago es asegurarme de que todo funcione sin problemas, pero pareces empeñada en socavar mi autoridad y Chloe se quedó paralizada, dándose cuenta en ese momento, en su ira, de que había olvidado que tenía una imagen que mantener y que ahora Marinette la miraba con una expresión de asombro. Esto estaba mal, muy, muy mal. Chloe sentía un hormigueo en las manos y la necesidad de liberar la tensión y la angustia. Pero eso solo empeoraría las cosas. Así que, en lugar de eso, se alejó de Marinette y comenzó a pasearse inquieta por la habitación, contando los pasos mientras se angustiaba. Marinette iba a contarle a todo el mundo lo de ella, estaría arruinada, exiliada de la clase. Papá se enfadaría porque no se lo había guardado y la mandarían a esa escuela especial lejos de París. Nunca volvería a ver a Adrien jamás. Creo que deberías irte, dijo finalmente, con la voz lo suficientemente alta como para que la intrusa la oyera, lo que pareció sacarla de su estupor. Las lágrimas le picaban en los ojos y amenazaban con desbordarse mientras continuaba su paso pausado. Espera, Chloe, lo siento por haber entrado así sin avisar, dijo Marinette, balbuceando una disculpa mientras perseguía a Chloe, cuyo nerviosismo la había llevado hasta la sala de estar. ¿Podemos empezar de nuevo? No, no podemos. Todo esto estaba mal, nadie debía verla así, mamá y papá se lo habían dicho tantas veces. Una y otra vez. Quería al señor cariño, lo necesitaba para calmarse, pero Marinette seguía allí y no se iba. Te dije que te fueras. No puedes verme así. Chilló, girándose para encarar a la chica de cabello oscuro, solo para verla mirando fijamente la mano izquierda de Chloe. Al bajar la mirada también, se sorprendió al ver su mano agitarse con nerviosismo. Ni siquiera se había dado cuenta de lo que estaba haciendo. Agarrándose la muñeca con fuerza con la otra mano, se giró para darle la espalda a Marinette, con todo el cuerpo temblando.
Intentó articular palabras, pero no le salían y lo único que emitía era un extraño gemido. Chloe, no te voy a dejar así, dijo Marinette con un tono más suave, y Chloe la oyó acercarse con cuidado. ¿Y si te sientas? Eso sí que sonaba bien. Chloe prácticamente se desplomó en el sofá y sintió como Marinette también se hundía en el otro extremo. Permanecieron en silencio un rato. El único sonido era la respiración agitada de Chloe y el tamborileo nervioso de su mano sobre el sofá. ¿Crees que ya puedes hablar con normalidad? Marinette rompió el silencio, haciendo que Chloe diera un respingo y se incorporara rápidamente, sin dejar de marcar la tapicería con la mano. Hubo una pausa, luego Chloe negó con la cabeza y lentamente encogió las piernas, las pegó al pecho y las apretó con fuerza con los brazos. La presión la tranquilizó. ¿Quieres algo? Cuando estoy molesta me gusta tomar té o algo así, ofreció Marinette con cierta timidez. Tras un instante, Chloe asintió señalando el teléfono que estaba junto a Marinette, lo cogió y llamó a recepción. Hola, llamo desde la suite de la señorita Bourgeois. Sí, está aquí. ¿Podrían enviarme un té de manzanilla, por favor? Gracias. Colgó el auricular. Enseguida lo subiré. ¿Quieren hablar o? Chloe volvió a negar con la cabeza y Marinette asintió. Chloe se sentía agotada, un poco más tranquila, pero aún no lograba articular palabra. Las dos se quedaron sentadas incómodamente durante unos minutos hasta que alguien llamó a la puerta, sobresaltándolas. Marinette se levantó rápidamente y abrió la puerta, murmurando unas palabras al conserje antes de cerrarla y regresar con una bandeja de plata cuidadosamente colocada sobre la mesa de centro. Tras servir una taza de la sencilla tetera, se la ofreció a Chloe, quien, tras un instante de vacilación, la tomó y la olió con curiosidad. Sin duda olía dulce, pero aparte de eso, Chloe no pudo identificar ningún otro aroma. Pruébalo, está bueno, sugirió Marinette, tras servirse su propia taza y beberla con delicadeza. Con cautela, Chloe se llevó la taza a los labios y dio un pequeño sorbo. Marinette tenía razón, estaba bueno. Lo suficientemente dulce para satisfacer el paladar de Chloe, pero con un toque herbal que le alivió la irritación de la garganta al tragar. ¿Te gusta?, preguntó Marinette, con un ligero tono de preocupación que desapareció cuando la rubia asintió. Bien. Me gusta tomarlo cuando las cosas se me hacen pesadas o me estresan demasiado. No volvieron a hablar hasta que terminaron las tazas y les sirvieron otras nuevas. ¿Por qué te quedaste? Nadie más lo haría, dijo Chloe finalmente, dejando su segunda taza, ahora vacía, sobre la mesa. Estabas angustiada, no podía dejarte así. Sobre todo cuando yo fui la causante. Marinette se encogió de hombros con aire de culpabilidad. ¿Quieres hablar de lo que pasó? No, respondió Chloe rápidamente, arrepintiéndose al instante. Solo quiero estar un rato a solas para tranquilizarme. Rezó para que eso fuera todo, pero no fue así, pues Marinette volvió a intervenir. Mañana, entonces, después de clase. Ven a la panadería, por favor. Había algo en el tono suplicante de la voz de Marinette que hizo que su determinación se desmoronara. De acuerdo, entonces mañana, aceptó ella. ¿Puedes irte ya? Claro, nos vemos mañana. Marinette se levantó, dejó su taza en la bandeja y le dedicó una leve sonrisa a Chloe antes de salir de la habitación, cerrando la puerta con cuidado tras de sí. Chloe, aliviada ahora que la chica de cabello oscuro por fin se había marchado, también se levantó y se dirigió a su armario, donde, detrás de un montón de camisas, yacía el señor cariñoso. Con cuidado, Chloe sacó a su querido osito de peluche, se dirigió a su cama y se dejó caer sobre ella, acurrucándose protectoramente alrededor del peluche. Sacó el teléfono del bolsillo y le envió un mensaje rápido a Sabrina diciéndole que no se sentía bien y que harían la entrega de la tarea al día siguiente. Sin molestarse en ver si había recibido respuesta, dejó el teléfono sin miramiento sobre la mesita de noche e intentó acomodarse para una siesta, tratando de no pensar en el día siguiente ni en lo que le iba a decir a Marinette.